también el Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz al pecado, y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis. Tenéis el corazón embotado. Tenéis ojos y no veis. Tenéis oídos y no oís. ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000?
le respondieron 7. Él les dijo: y no acabáis de comprender. Palabra del Señor. Jesús, una idea que nos transmite en el Evangelio, es la providencia divina. Vamos a decir que Dios nos ha hecho porque nos quiere y Dios no nos abandona. Esto no quiere decir que no quiera que nos ocupemos de aquellos asuntos temporales, de aquellos asuntos de este mundo. No quiere decir que nos desentendamos, que queramos vivir como pasando de todo o no ocupándonos de nada. No se refiere de ninguna manera a eso, sino que se refiere a que a cada cosa le tenemos que dar, o tenemos que tratar de darle la importancia que realmente tiene, ni más ni menos, vamos a decir así, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de tener una relación, un orden en nuestra mente de qué cosas son más importantes que otras. Nos damos cuenta que en el pueblo de Israel había una gran dificultad, por ejemplo, desde el punto de vista normativo, para entender que había unos preceptos que eran mucho más importantes que otros. No se podía poner al mismo nivel el lavarse las manos, o al mismo nivel otro tipo de costumbres que tenían, de hacer según qué tipo de cosas, al mismo nivel que las normas divinas de no matarás o amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús trata de hacer entender esta idea, por ejemplo, con la ley del sábado o con otro tipo de leyes, haciéndoles ver que tenían su sentido, pero que no eran absolutas y estaban por encima de otras que eran mucho más importantes. Y hoy nos quiere hacer ver también Jesús esta idea, como en otras ocasiones, de la providencia. Y como decía, no para que vivamos desentendidos, que nos da igual, que no nos importa el sustento, no nos importa el trabajo, no nos importa, vamos a decir así, cuidar el patrimonio o cuidar aquello que es necesario para nosotros o para aquellos que están a nuestro cargo. No se refiere a esto. Pero sí que quiere Jesús que no le demos una importancia desmedida por encima de otras cosas que son más importantes, que nos ocupemos tanto de aquello material que nos olvidemos de otros bienes que son muy superiores, de los bienes espirituales o de la misma generosidad o del mismo amor al prójimo. Es decir, nos puede llevar el cuidado de, vamos a decir, de aquello material, que es una cosa buena, a olvidarnos de los bienes de allá arriba. Jesús en más de una ocasión nos dice: no estéis tan preocupados de acumular tesoros en la tierra que se los come la polilla y que no os los vais a llevar a la otra vida, se van a quedar ahí. No estéis tan preocupados con eso como con tener un tesoro en el cielo. Con lo cual no está diciendo nada en contra de que una persona asegure de su futuro o de su familia, no se está refiriendo en contra de eso, sino que si por hacer eso o por obsesionarnos en lo material nos olvidamos de algo que es mucho más importante, que aquel tesoro del cielo nos lleva a pensar en la importancia que tiene la caridad. Un vaso de agua fresca dado a un pequeño que tiene mucha sed, con amor, es un tesoro grandísimo en el cielo, que vale mucho más que acumular joyas o que acumular plata u oro. Eso es un poco la idea que nos quiere transmitir Jesús. Como decía, no para que no nos ocupemos, porque es un deber que tiene cada persona, ocuparse, de ser responsable, de pensar en sí mismo, pensar en su familia, pensar que esto es un deber. Pero eso no nos tiene que llevar a ser insolidarios, a ser egoístas, a no ser generosos, a no acordarnos de los pobres, a no hacer obras de caridad. Eso no nos puede llevar a eso, sino que al revés. Un poco Jesús, por eso les vio tan obsesionados por un pan, les dice: pero no os acordáis que cuando estaban 5.000 con 5 panes les di de comer a todos y sobró un montón. Les quiere decir, estar tranquilos porque hay cosas mucho más importantes por las que estar preocupados que pelearos si hemos comido solo un pan o 3 panes o una cosa así. Es un poco
lo que Jesús en este día del Evangelio nos quiere transmitir. Le pedimos que tratemos de tener ese orden en nuestro corazón, en nuestra cabeza, de poner en el primer lugar aquello que es más importante y lo demás utilizarlo, como decía San Ignacio, tanto en cuanto nos lleve a aquello que es más importante. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por aquellos que no tienen lo necesario para vivir, aquellos que viven en la indigencia, aquellos que pasan hambre, aquellos que están en lugares muy pobres, para que encuentren solidaridad, ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cesen las guerras, para que cesen los odios. Nos acordamos de tantos sirios que están sufriendo, para que acabe todo eso, la justicia y la verdad y el amor estén por encima. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. Haud zuekin, bora biozak, eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, como santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoikoan guztitu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak izan bi eta izan guztietan. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y daos eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra de Dios bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera con Cristo nuestro Señor. Amén.